Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo diálogo sobre envejecimiento y COVID-19 en este día jueves 25 de junio del año 2020. Estamos retomando el día jueves, ya que nuestra última transmisión fue el día lunes pasado, cuando conmemoramos juntos el Día Mundial de la Toma de Conciencia de el abuso y maltrato en la vejez. Y este día vamos a conversar de un tema muy interesante, o de temas muy interesantes que están asociados a este contexto de la pandemia. Y para conversar de aquello, tenemos de invitadas a dos destacadísimas profesionales. Primero que todo, quiero dar la bienvenida a la doctora Diana Pareja. Ella es médico geriatra y actualmente se está formando en medicina paliativa en Santiago, ya que ella trabaja en Coyhaique hace patria, ahí en el extremo sur de nuestro país, así que mayor mérito tiene para nosotros contar con su presencia virtual. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y a continuación también saludar y agradecer la presencia virtual de la doctora Ofelia Leiva. Ella es médico internista y paliativista también de la red Salud Christus de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, me atrevo a decirlo, si ustedes me permiten, que en esta estancia en Santiago, donde está haciendo la beca la doctora Pareja, la doctora Ofelia Leiva es su profesora, ¿o no? Así es. Sí, así es. Así que, bueno, las dos son muy jóvenes, entonces eso también habla del interés que hay y de la vocación que tienen ustedes, el compromiso por los pacientes, obviamente, y sobre todo en este marco en el que estamos, donde están entregando y compartiendo este tiempo tan valioso para nosotros y sobre todo para quienes se van a ir conectando ya. Ya tenemos 20 personas conectadas y sobre todo que van a agradecer esta conversación para poder ilustrar, para poder ir educando en salud en este contexto tan complejo que estamos viviendo de COVID-19. Podríamos partir, cualquiera de ustedes dos, por supuesto, hablando un poquito qué significa la medicina paliativa y relacionándola con lo que es la geriatría en este contexto. Ofelia o Diana, cuando hablamos de medicina paliativa. Bueno, cuando hablamos de medicina paliativa, hablamos de una especialidad que no integra solo la medicina, también integra otras disciplinas de la salud, la enfermería, la psicología, la kinesiología, en la cual nosotros nos enfocamos en el tratamiento de personas que tienen enfermedades avanzadas, que podrían estar en algunos momentos cercanas a la muerte, y nos enfocamos en su calidad de vida y en el alivio del sufrimiento a ellos y a toda su familia. Nosotros de esta manera también sabemos de que las personas mayores pueden ser de las que más necesitan atención de medicina paliativa, porque por prevalencia son más frecuentes enfermedades que puedan amenazar la vida y que puedan generar mucho sufrimiento. Bueno, justamente, doctora Pareja, usted participó en la elaboración de unas guías de recomendaciones para el manejo de pacientes con enfermedades limitantes de la vida y COVID-19. De la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia muy interesante porque fue como en un principio cuando, digamos, teníamos solamente como la información de lo que venía pasando en otros países, principalmente en Italia, en España y ya lo que empezaba a suceder en Estados Unidos. Entonces teníamos inicialmente como mucha incertidumbre sobre cuáles podían ser los escenarios. Tuvimos la oportunidad de
de compartir con los colegas de medicina de urgencias, de medicina intensiva, que nos daban su visión sobre como los principales temores de no saber qué hacer frente a ciertas situaciones, principalmente no saber qué hacer cuando personas que tuvieran enfermedades muy avanzadas y no pudieran, por su condición global, ser candidatos a una unidad de cuidado intensivo, cómo poder aliviar el sufrimiento, o el otro aspecto, que fueran personas que estuvieran en una unidad de cuidado intensivo, pero que desafortunadamente no tuvieran un tratamiento exitoso. Entonces, en ese sentido, fue muy valioso tener como toda la percepción que tenían todos los profesionales, fue muy enriquecedor ver toda la experiencia como desde el médico de urgencias en un hospital público, en un hospital privado, desde el ámbito de cuidado intensivo, como cómo ven ellos, cuáles son sus necesidades, cómo podemos trabajar en equipo, eso Claro, principalmente. claro. Doctora Ofelia Leiva, en la introducción de esta guía de recomendaciones se habla que es necesario generar herramientas que faciliten la toma de decisiones en escenarios complejos para el profesional de la salud. ¿Cómo lo viven ustedes como profesionales también? Así es, hoy día es sumamente complejo para el que está en el hospital, en la urgencia o en una sala básica o incluso en la UCI, en donde, en donde nos vemos enfrentados a pacientes que tienen diferentes características, que están con enfermedades graves. En general, el paciente que llega al hospital es porque tiene una enfermedad más compleja. Y hay que tomar decisiones que a veces son difíciles, y cuando no tenemos muchas herramientas como para tomar esas decisiones, se vuelve aún más agotador y frustrante el trabajo. Entonces, hoy día lo que nosotros vemos es que el poder contar con ciertas herramientas, ciertos datos o ciertas conversaciones previas a esta llegada al hospital pareciera ser súper interesante y enriquecedor para, sobre todo, apoyar a la gente que está tomando decisiones bajo presión. Sí, en este contexto y pensando en los pacientes, en el riesgo, en la familia, no solamente en las personas mayores, que es un tema que maneja Diana, sino que pensando en todas las edades, porque el contagio va para todos. Entonces, en ese sentido, doctora Pareja, surgen preguntas en relación a lo que es el cuidado, ¿ya? ¿Cómo se puede planificar? ¿Y qué significa esto de la planificación precoz de los objetivos de cuidados? En Bueno, palabras. significa que nosotros debemos tener como una oportunidad primero de cultivar una conciencia pronóstica, que es que las personas puedan tener un entendimiento de cómo es la trayectoria de las enfermedades que tienen. ¿Y esto qué significa como a largo plazo? ¿Qué tanto puede afectar la vida, las enfermedades que tienen? Y estableciéndose según eso y según las opciones terapéuticas que hay según determinada enfermedad y las preferencias que tiene el paciente, poder tomar la decisión que sea más acorde. En este escenario que estamos nosotros de pandemia, de COVID, ha sido todo un reto, porque tenemos como una estructura de que hay un escenario en el cual uno podría tener como opciones de poder hablar con la familia, con el paciente, poder conocer un poco más la familia, pero ahora estamos viendo una situación en la cual no tenemos una facilidad de comunicarnos, y esto nos genera harta ansiedad tanto al equipo de salud como a la familia del paciente, porque todo sucede de una manera muy rápida. Los pacientes que tienen COVID son muy inestables, puede cambiar la trayectoria, la enfermedad puede cambiar en cualquier momento, y nosotros no vamos a tener tanto tiempo de planificar ciertas cosas. Entonces, esto ha sido como un escenario importantísimo en el cual creo que todos los médicos hemos aprendido de que antes de volver a vivir una situación como la que estamos pasando ahora, tengamos un espacio en el cual podamos saber si los pacientes entienden las enfermedades que tienen y cuáles son las preferencias y las opciones terapéuticas que podemos recomendarles a ellos según esto. Un poco para quizás agregar un poco algo a esto mismo. Hoy día toda la población está en riesgo de sufrir y de contagiarse, en el fondo, de COVID-19. Sabemos que hay personas con más riesgo. Sabemos que las personas de mayor edad tienen más riesgo, sabemos las personas que tienen enfermedades graves tienen más riesgo. Yo creo que
estas mismas personas están pensando en sus casas, ¿qué pasa si yo me infecto en el fondo? ¿Qué pasa si me da coronavirus? ¿Qué pasa si tengo el virus en el fondo? Eh, yo creo que ese miedo lo tenemos todos. Me imagino que las personas que tienen estas condiciones, el miedo es mayor aún. Eh, a mí me pasa que siento que no existen instancias para que esas personas mayores o con enfermedades serias puedan conversar qué es lo que ellos prefieren a la hora de enfermar más grave, en el fondo, a la hora de llegar al hospital y necesitar, por ejemplo, un ventilador mecánico. Siento que no existe como esta conversación quizás con un médico que sepa más como los riesgos, que sepa más qué significa tener este virus, que sepa más de poder decirle qué pasa si la cosa no anda bien, digamos. Yo creo que la gente en general está deseosa de tener estas conversaciones, está deseosa de que alguna persona experta, en este caso los médicos, le puedan decir, ¿sabes qué? Lo que pasa, si tú te infectas, el riesgo de que te pase tal y cual cosa es este, si ingresas al hospital, esto significa tal y cual cosa. Yo creo que la gente en general, la población en general, tiene dudas, le gustaría tener más información y me parece que esas conversaciones hoy día se dan muy poco. Se dan cuando ya estamos en el hospital, ahí encima del problema, en el fondo, y no hemos podido pensar qué es lo que nos importa. Las personas no han podido decir, pucha, yo en realidad no quiero eventualmente tener que morir hospitalizado, intubado, desconectado de todo lo que siempre viví, separado de mi familia, porque lamentablemente estos pacientes no pueden tener a su familia cerca. Nadie les explicó eso. Eh, y ese es un gran tema hoy día. En el fondo, la planificación precoz, en general, en esta pandemia quiere decir eso, poder conversar, sentarte con tu médico o con quien tú tengas confianza y que tenga más experiencia en este tipo de temas, sentarte a resolver todas las dudas que tienes con respecto a la enfermedad y también las dudas que tienes con respecto a qué pasa si me da a mí la enfermedad, qué consecuencias podría tener esto en mi condición clínica, en mi enfermedad. Esa es como una planificación precoz, en el fondo, tener esta conversación, mostrar más o menos cuáles son las posibilidades de sobrevivir, las posibilidades de morir incluso en una UCI intubado. Cuando uno tiene estas conversaciones, uno puede estimar si realmente se quiere someter a esos riesgos o en realidad es mejor decir antes, no, en realidad yo prefiero quedarme en mi casa y tal vez sé que voy a fallecer, pero voy a fallecer al lado de mi familia, con los que yo quiero. Eso es importante, es una etapa muy importante de la vida. La doctora Ofelia Leiva, estábamos escuchando, médico internista y paliativista de la red Salud Christus de la Universidad Católica, en este diálogo, junto también a la doctora Diana Pareja, médico geriatra, y que se está formando también como paliativista acá en Santiago. Ella trabaja en la ciudad de Coyhaique, y también queremos, por supuesto, agradecerle. Se ha hecho mención de esta guía de recomendaciones que la doctora Tiare Quirós, que es miembro de la sociedad y una activa colaboradora de este espacio junto al doctor Marcelo Blacut, ha publicado en el chat de esta transmisión el link, el enlace, donde los interesados e interesadas pueden llegar a conocer más en detalle este protocolo, ¿ya? ¿Y cómo podemos seguir aterrizando este tema, pensando en los beneficios, pensando cuándo, cómo, dónde? Son tantas las preguntas, como usted ha mencionado, que hoy día uno debiera hacerse antes, ¿ya? No cuando ya las cosas están muy avanzadas, ¿no es cierto? Si pudiéramos en ese sentido comentar, doctora Pareja.
Existe como una creencia difundida de que las personas mayores probablemente no les interesa tener mucha información sobre sus enfermedades, y esto en realidad está como incluso muy apoyado por los mismos familiares. Uno muchas veces se encuentra con lo que algo que podría ser una conspiración de silencio, en el cual las familias no quieren que las personas sean informadas sobre los diagnósticos que tienen. Y nosotros lo que sabemos es que sin importar la edad y sin importar incluso en países desarrollados o subdesarrollados, las personas les necesitan ser informadas, y cuando se les pregunta, quieren ser informadas sobre sus diagnósticos. Entonces creo que una posible como manera de empezar a abordar todo esto es preguntar a la persona qué tanto quiere saber, de qué manera como médicos nosotros podemos empezar, digamos, a salir un poco de la zona de confort, porque no nos han enseñado mucho como en el tema de comunicaciones a de qué manera cómo podemos interactuar con el paciente, cómo le gusta que el médico le informe, cómo quiere tomar las decisiones, quiere saber todo con detalle o quiere saber los tratamientos de una manera más general. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante destacar que siempre como médicos debemos de visibilizar de que las personas mayores deben ser informadas si ellas están de acuerdo con eso, pero no dar por hecho de que esto no va a ser así. Doctora Leiva. Los beneficios de una planificación precoz en general, no solamente en términos de una pandemia, hacen que los cuidados de salud se centren mucho más en el paciente. Hoy día nuestra atención debiese estar centrada en el paciente. Esto quiere decir de que el paciente conoce, como bien decía Diana, en el fondo le hemos contado lo que tiene y nos interesa saber qué es lo que quiere hacer con respecto a su propia enfermedad. No le decimos tome sus decisiones sola, no, sino que le informamos cuáles son las opciones que tiene, cuáles son los pros y los contras de las decisiones que puede tomar, pero finalmente es el paciente el que toma o dirige un poco lo que se va a hacer, los objetivos, el cuidado finalmente. Y en ese sentido, la planificación del cuidado permite eso, porque estamos preguntándole al paciente qué es lo que le interesa, cuál es su deseo con respecto a la enfermedad, con respecto al avance de una enfermedad, por ejemplo, o si una enfermedad se complica o no anda tan bien como quisiera. O una persona mayor, ¿cómo quieren que sean los últimos días de su vida, independiente de que falte mucho, digamos? Es como usted preferiría morir en su casa, preferiría morir en el hospital, en caso de que tuviera una enfermedad grave y tuviera que depender de, por ejemplo, su familia, usted prefiere que no prolonguemos este periodo y así. En general, la planificación precoz lo permite esto, permite que el paciente pueda tener un poquito de control de su enfermedad, de su vida al final. Sí. Sí, doctora Ofelia Leiva. Continúe. Sí, quería cerrar la idea. Además, está demostrado que mejora la calidad de vida, porque finalmente no obligamos a hacer cosas al paciente que no quiera hacer. Hay pacientes que están cansados, que en realidad tener que ir a hacerse un tratamiento que es complejo lo agota, no quieren, es casi que una obligación, pero como es lo que hay que hacer, lo termina haciendo sin que nadie le pregunte. Entonces la calidad de vida mejora la satisfacción tanto del paciente como de la familia cuando conversamos estas cosas previamente. Y finalmente, ya en una etapa más avanzada de la vida, disminuimos las hospitalizaciones, disminuimos el que el paciente pase sus últimos días conectado, por ejemplo, a una máquina, etcétera. En el fondo se favorece los deseos del paciente. A lo mejor el paciente sí quiere vivir lo máximo posible independiente de lo invadido o hospitalizado que esté, y eso también es válido.
pero es porque él quiere, no porque le tocó. Ese es un poco el beneficio de la planificación precoz. También hay Sí, otro aspecto en cuanto a la planificación precoz. Cuando la muerte sucede, como digamos, bajo los principios que la persona quería, eso también ayuda a que las familias puedan hacer un duelo más fácil en medio de una situación que es bien difícil como la pérdida de un ser querido. Entonces es muy importante porque también queda como la sensación de que se hizo lo que él quería de la mejor manera y no queda como eso en el aire de que pudo haber sido de otra manera, como esa inconformidad. Entonces también es muy importante desde ese aspecto. sí, usted, doctora Diana Pareja, hablaba delante de los mitos también, hay mucho prejuicio frente a este contexto inédito que estamos viviendo. También la doctora Ofelia Leiva hablaba de la relación médico-paciente, ¿ya? Que hoy más que nunca tiene que ser cercana. Obviamente el desafío de cómo dar una noticia que no es positiva, ¿ya? Pero también hacerlo con un enfoque positivo, constructivo, como es esta conversación, estos diálogos que estamos realizando en el contexto COVID-19 desde el fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, junto a la doctora Diana Pareja, ella es médico geriatra, y también junto a la doctora Ofelia Leiva, médico internista y paliativista. Ambas van a ser pronto especialistas como paliativas. Doctora, ¿cuándo termina su beca? Doctora En Pareja. agosto, En agosto de estoy. este año. Sí, me Bueno, queda poco. queda poco, probablemente el COVID-19 va a seguir dándonos que hablar y dándonos que trabajar, probablemente, porque todavía estamos en una etapa de invierno difícil. Cuando hablamos de la atención centrada en el paciente, también debiéramos considerar el entorno, bueno, la familia, la comunidad, ¿ya? ¿Qué significaría ahí la atención centrada en la comunidad, doctora Pareja? Eso es un tema como que ahora con la pandemia empezó como a ser más visible, porque veníamos hablando como de muchas décadas en cual el individualismo y veníamos de una sociedad que era como muy individualista y nos dimos cuenta que finalmente en todo esto que estamos viviendo importa mucho el bienestar de una comunidad. Y de esa manera, ahora cuando uno sigue las recomendaciones en cuanto al aislamiento, todas las medidas de precaución, nosotros no solo nos estamos cuidando a nosotros, sino que estamos cuidando a toda una comunidad entera. Entonces, desde ese punto de vista, es como algo que sociológicamente es diferente, porque estamos dando también importancia no solo a mis preferencias y a lo que yo quiero, sino también a lo que yo debo hacer para que el resto de la comunidad esté bien. Entonces, esto, digamos, como que a mí me gusta un poco la historia nos hace unas décadas para atrás en la época, como digamos, de los países socialistas en el cual la comunidad era lo básico y pasamos de eso a un mundo en el cual es completamente individualizado, pero ahora probablemente vamos a rescatar un poco el valor de la sociedad como tal. Entonces, la De lo atención colectivo. centrada de lo comunitario, la atención centrada en la comunidad se refiere a eso, a cómo de una manera más armónica nosotros tenemos que cumplir un rol en una comunidad y contribuir al bienestar, porque todos sabemos de que poder salir de esta pandemia requiere el esfuerzo de todos nosotros. Sí, sí, sí. Y eso de ese enfoque de comunidad, yo lo he podido también escuchar algunas historias, por ejemplo, en algún edificio hay un médico en un edificio y se ha dispuesto justamente para realizar consultas a sus vecinos de departamento en esta circunstancia. Entonces, también surge la colaboración, la solidaridad tan importante en estos casos, sobre todo cuando se enfrentan el tema paliativo y los cuidados de fin de vida, doctora Leiva. Sí, así es. Yo creo que situaciones como esta sacan lo mejor y también lo peor Sí. de las personas y de las sociedades. Así que sí, hay que rescatar esas iniciativas que de alguna forma ayudan a toda la comunidad.
y efectivamente hablar de muerte y de fin de vida cuesta, y le cuesta a todos, a toda la sociedad, es un tema tabú que nadie pone sobre la mesa muy seguido. No sé cuántas personas de las que están escuchando hoy día se han planteado ese tema, que no tiene que ver con la enfermedad, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con plantear un tema que no se conversa, no se habla, que es tabú. Entonces, a nosotros los médicos nos cuesta también hablar de esto. Muchas veces evitamos hablar de esto porque es una creencia general, que en el fondo casi que hablarlo significa que como que lo estamos llamando o no sé. Pero estas cosas finalmente ayudan a conocernos, ayudan a entendernos, ayudan a darle valor a las cosas que realmente son importantes, a cuáles cosas son qué nos mueve en el fondo. Cuando uno piensa en temas como la muerte, al final estás pensando en qué cosas estás perdiendo, y esas son las cosas que uno empieza a valorar. En el fondo. Y eso no solamente en pacientes que se están muriendo debería ser un tema, sino que debería ser un tema mucho más frecuente y que podamos hablar sin tener que tener miedo al tema. Sí, probablemente hasta que uno no le toca en forma directa o indirecta, no empieza a tomar conciencia. Doctora Pareja y doctora Leiva, quisiera que pudiéramos colocar los últimos conceptos para ir cerrando esta conversación con una invitación, obviamente, a seguir dialogando en casa, como decimos desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, en aislamiento físico y no social. Doctora Pareja. Sí, la invitación es para que todos los que nos están escuchando rompamos el mito y empecemos a preguntar cómo quieren que nos informen de ciertas cosas, cómo nos gustaría cada uno, yo creo que reflexionar ante la fragilidad de la vida, cómo nos gustaría si nos dijera que falta poco tiempo, qué me gustaría hacer, cómo me gustaría que me informara el médico, qué me gustaría saber si me detalle el tratamiento con detalle, como que ese tipo de cosas. Yo creo como que uno siempre de entregar la información y de tratar a sus pacientes de la misma manera como uno quisiera que lo trataran. Entonces es como esa invitación de perderle miedo. Uno aprende todos los días cuando empieza a hablar de esto con los pacientes o con todas las personas sobre qué cosas le gustaría saber, cómo entiende lo que está pasando. Es un aprendizaje y es bastante enriquecedor. Doctora Leiva. Yo voy a ampliar la invitación de Diana, no solo en el fondo, a las personas como de su lado que piensen en lo que a ellos les gustaría, sino que también voy a invitar a los médicos o a los profesionales de la salud que hoy día están escuchando a que empiecen a hablar más de planificación, que empiecen en este caso y con urgencia, a conversar con sus pacientes sobre qué pasa si se infectan con coronavirus y las cosas no van tan bien. Yo creo que esa es una invitación sumamente importante porque va a sentar una base que si llegase a pasar, va a facilitar muchísimo la toma de decisiones para la persona que está sufriendo de la enfermedad. Esa es mi invitación, que en realidad es la misma, pero la amplío a los médicos principalmente y al resto de los profesionales de salud, porque es un tema importante y tiene que salir de nosotros. Si nosotros no damos el espacio para conversar estas cosas, por mucho que tenga ganas la persona enferma que estamos viendo de hablar de esto, si nosotros no le damos el espacio, no se va a conversar. Así que la invitación se amplía, ¿no? Muchas gracias, doctora Ofelia Leiva, doctora Diana Pareja. Bueno, hemos tratado justamente de dar este espacio para iniciar una conversación para los profesionales, pero también para la comunidad, ¿ya? Para los potenciales pacientes. Todos somos potenciales pacientes COVID-19. Esta historia todavía no ha terminado.
sabemos cómo comenzó. Pero bueno, es importante poder tener esta oportunidad, sobre todo con dos destacadísimas profesionales de alto compromiso y vocación. Hay una profesora y una alumna, eso demuestra que hay un aprendizaje continuo que no termina, aunque la doctora Diana Pareja es médico geriatra, además trabaja en el extremo sur. ¿Cómo ha sido esa experiencia, doctora Pareja? ¿Cuánto tiempo lleva usted en Coyhaique? 3 años. 3 años. Ya por lo menos he pasado 3 inviernos, que es como lo que uno más le teme, pero es una experiencia maravillosa. Uno conoce, aparte que los paisajes son muy bonitos, las personas son muy diversas, así como el Patagón es diferente en La Pampa, es diferente en el litoral, entonces es muy interesante conocer como todos esos rincones del país. Sí. No, y realmente donde mucho se necesita especialistas como usted, porque tenemos hoy día una concentración de médicos geriatras, por ejemplo, en Santiago, la región metropolitana, y se requiere una distribución, además de una mayor cantidad de especialistas, tanto en geriatría como en gerontología. Y doctora Leiva, usted está trabajando, bueno, está formando además en paliativo, entonces también es algo muy, muy interesante y seguramente a través de esta experiencia de COVID-19 va a aumentar el interés. Bueno, voy a decir que Diana está prácticamente ya egresada y es una excelente alumna, así que no tengo dudas de que va a ser una muy buena embajadora de los cuidados paliativos y de la geriatría en Coyhaique. Y sí, yo creo que hoy día la pandemia no solo va a cambiar la visión de los cuidados paliativos, sino que también va a cambiar muchísimas otras cosas, eh, en todo ámbito de cosas, la verdad. Eh, y en la medicina en particular. Yo creo que a mí lo que saco positivo de todo esto que está pasando es que hoy lo que yo veo es que hoy médicos que trabajan por lo menos en mi hospital se han ido humanizando eh, al ver pacientes sufrientes y que están tan solos. Y eso, si bien es cierto, es muy triste, a la vez siento que es algo que es positivo que va a traer esta pandemia con respecto a la medicina. Así que, nada, siempre tratar de ver el lado bueno de las cosas ayuda a enfrentarlas de mejor manera. Muchas gracias, doctora Ofelia Leiva, médico internista y paliativista de la Red Salud Christus de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a la doctora Diana Pareja, médico geriatra, y ya virtualmente paliativista, como decía su profesora. Gracias por estar con nosotros virtualmente en este día, en este nuevo diálogo sobre envejecimiento y COVID-19. Agradecer también a quienes se han conectado durante esta media hora y un poquito más, a todos quienes han manifestado su satisfacción, saludos y por supuesto estar de acuerdo con los conceptos vertidos, han entregado su testimonio. Ustedes pueden también después revisar estos comentarios que van a estar en el video on demand del fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. A ellos y a ustedes, invitarlos a una nueva conversación, a un nuevo diálogo en la próxima semana, si así las circunstancias lo permiten. Así que nuevamente a ustedes dos, doctoras, muchas gracias, un abrazo virtual y un agradecimiento para ustedes nuevamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias.